Buenos días para todos, Dios los bendiga. Nosotros somos el grupo Fuentes de Misericordia, nuestro líder Norman Muneva. Hoy nos estamos reuniendo acá todos para orar en medio de la palabra. El Señor hoy nos está regalando un desayuno muy grande que es el escucharlo a Él en su palabra. Entonces nos llenamos de la gracia del Espíritu Santo y nos disponemos a que el Señor nos regale su mensaje en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy las lecturas están muy sustanciosas. El Señor hoy nos habla de esa alianza eterna que debemos de tener con Él. Entonces, veamos, nos iluminamos con la gracia del Espíritu Santo para que nos llegue a nuestros corazones y podamos compartir esa palabra que el Señor nos está regalando. Entonces, invitamos a Celi para que nos regale la primera lectura, por favor. Del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham halló rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia, futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de tu alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de tu alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica a mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera, no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo:
en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos tomamos unos minuticos a ver el Señor nos está regalando en cada uno de nuestros corazones. Entonces nos ponemos en acción de gracias y nos dedicamos en un ratico a participar a ver qué nos dice el Señor. Bueno, los invito a participar. ¿Qué quiere empezar? Yo, Martica. Diga, Buenos días para todos y un bendecido día para mí. Yo veía que el evangelio de hoy, que todos estamos de paso, no hay nadie en la vida que sea como el Señor. El Señor puede pasar generaciones tras generaciones y Él siempre va a estar. Y eso, así como le dijeron, ay, pero que si Abraham hacía no sé cuánto se había muerto y que él cómo lo conocía, pues ahí está la respuesta de todos que muchas veces, y eso me hacía acordar de mi hijo que una vez llegó y me dijo, dio la casualidad que llegó y se hizo un tatuaje en el brazo y yo, Daniel, que ese no se haga ese tatuaje, que vea que esto y lo otro. Y me dijo, le dije yo, el Señor no le va a gustar eso. Entonces llegué y me dice, mami, muéstreme dónde dice el Señor. Y yo no me acuerdo, pero fue como a la tercera semana, algo así, yo fui a la Eucaristía y dio la casualidad que el Padre, pues en el Evangelio, y esta enseñanza que dio, pues él dijo que uno era el cuerpo, que nada tenía por qué hacerse uno cosas, ni tatuajes. Bueno, él dijo todo eso de los tatuajes y todo. Y yo llego y apunto la cita bíblica y le dije yo, le digo a mi hijo, si ve, el Señor ya antes de que usted haga algo, el Señor ya sabe. Y entonces me dijo, sí, ¿ya dónde dice? Le dije, vea, léase eso. Yo la busqué en la Biblia y le tomé una foto y le dije, vea, esta vez se la envié. Y a veces la respuesta es el Señor siempre está, el Señor nunca va a pasar, como Él dice, todo pasará menos su palabra, menos Él. Y es de contar y de tener el amor del Señor, porque el Señor ya, cuando nosotros, así como uno le dice a veces a los hijos, cuando ellos vienen, uno ya va, cuando ellos están chiquitos, uno aprende de conocerlos, de mirar dónde están o si están diciendo mentiras o no, el Señor es igual. El Señor pueden pasar muchísimos décadas, años, pero el Señor siempre va a estar. Entonces es de estar siempre con el Señor, de creerle que todo lo que el Señor diga, no como ellos que no le creyeron y lo que así iban a hacer era echarle piedra y que cómo iba a saber él si estaba joven y Abraham había muerto, bueno, qué sé yo, tantos años en esa época.
Y ahí está todo lo que es la incredulidad y saber que el Señor siempre es eterno, que siempre el amor, todo lo que el Señor nos da es eterno, que no es para un rato, sino para toda una, bueno, mientras nosotros estamos acá, listo, pero pues en el otro lado no sabemos qué va a pasar, pero sí el Señor siempre está con nosotros. Amén. Gracias. Gracias, Rosita. ¿Quién más? Celina. Gracias. Tito. Muy buenos días, comunidad. Bueno, yo encuentro en la liturgia de hoy la manera de lo que veníamos hablando nosotros ayer, de esos corazones tan duros, de aquellos corazones que no quieren entender las palabras del Señor. Yo veo aquí los judíos cómo cuestionaban al Señor, de qué manera, sobre todo esa expresión, ¿por quién te tienes? Como quien dice, ¿quién es usted? ¿Sí? Realmente es una manera de pensar y así piensa el mundo actual, de esa misma manera. Cuando nosotros invocamos al Señor, cuando ponemos de presente su palabra, cuando lo llamamos y traemos de pronto a un comentario, lo que sea, muchos nos cuestionan por eso. Nos cuestionan también, bueno, y como decía ahorita Rosita, ¿dónde dice la palabra en tal cosa? Y me han cuestionado muchas situaciones de igual manera. Tergiversan y toman ese pensamiento a su criterio humano. Yo les he enseñado también en mi familia. No tomen las palabras de la Biblia tan literal, más bien aplíquelas, denles ese sentido. Pero la verdad que es tan difícil hacer entender al ser humano, sobre todo cuando no hay ese hábito de tomar las lecturas, de saberlas entender. Porque es que la Biblia no se lee ni como cualquier texto, como cualquier libro, como para interpretarlo de cualquier manera. Qué maravilloso tener nosotros esa costumbre de iniciar la lectura siempre. Pidámosles al Espíritu Santo que nos infunda el Espíritu del Señor, el discernimiento, esa gracia y esa voluntad para nosotros poder comprender las palabras del Señor y poderlas transmitir. Y nos sentimos nosotros en esa, como con esa, digamos, obligación nuestra, como con esa intención de saber transmitir la palabra del Señor. Entonces, aquí nos enseña Jesús, seamos dóciles a la voluntad del Señor, cómo se ha manifestado. Ellos no quieren ver, no quieren creer, mantienen su razonamiento humano, quieren dar a entender, ni quieren dar su brazo a torcer. Y entonces critican al Señor, lo tratan de endemoniado. Y hoy, ¿cómo tratan al Señor? No lo tratan de endemoniado. Simplemente es que no existe para nadie y todo el hombre se centra en su omnipotencia como si fuera lo más preciado en este momento. Está prevaleciendo la voluntad del hombre. Y tenemos que ayudar a aquellos hermanitos para que haya ese cambio de mentalidad, porque el Señor es único y el Señor es nosotros de esa fe y esa esperanza. También nos lo mostraba aquí a través de la primera lectura del Génesis, cómo los creyentes de esa época vieron cómo se manifestó el Señor en la fe de Abraham. Lo llamó y maravilloso porque aquí Abraham está dando testimonio. Cambió su nombre. ¿Por qué lo cambió? Porque el Señor quería en esa época hacer una alianza. Empezaba a formar su pueblo. Empezaba, como nos dice aquí la lectura, a fecundarlo en esa fe para que se perpetuara el Dios del cual ellos alababan. Entonces aquí da un testimonio Abraham, cómo el Señor le dio esa gracia para ir formando y constituyendo su pueblo, para que ellos también creyeran e hicieran parte de esa nueva alianza, de esa alianza que el Señor había invitado a sus padres de esa época. Y a través del Salmo, maravilloso porque aquí nos está recordando el Señor
que Él nunca se olvida de sus promesas, que nosotros siempre entendamos que existe una alianza entre nosotros y el Señor a través del bautismo, esas aguas que tocaron nuestra alma para liberarnos del pecado. Cojámonos siempre a que nosotros debemos tener presente ese criterio y ese encuentro para con el Señor diariamente. Nuestro compromiso en el servicio, nuestro compromiso en la predicación y saber dar testimonio del Señor. Amén. Gracias, Martín. Gracias, Eli. Nancy, por favor. Buenos días. Buenos días. Al escuchar el Evangelio, recuerdo cuando el Señor nos dice que el que gane, bueno, parafraseando, que gane el que pretenda ganar su vida la perderá. Porque a nosotros se nos ha educado, digo nosotros porque pues ahí me incluyo a mí, se nos ha educado para trabajar, salir adelante, honradamente, algunos otros no, pero bueno, yo hablo de lo que a mí me han enseñado, hay que trabajar juicioso, lograr tus cosas, salir adelante, estudiar, progresar, todo para este mundo. De hecho, eso le enseñaba yo a mis hijas, para este mundo, para aquí, para este mundo. Y es poca la cultura de la educación, de prepararnos para dar ese paso. Dice el dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Porque se nos enseña todo para este mundo, incluso en la misión también. Para este mundo, portémonos bien aquí, salgamos adelante, portémonos bien. Pero poco se nos educa, poco se nos da el mensaje para la verdadera patria, para la patria celestial, para trascender, para vivir allá, en el Señor, para la vida eterna. Poco se nos habla de prepararnos, que esa es la meta, esa es la meta de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Incluso uno todavía, y me pasaba a mí, yo todavía en ese encuentro personal con el Señor, en el servicio, en la misión, y todavía como que no asimilaba bien que es que el trabajo nuestro no es para este mundo, nos desgastamos tanto, incluso dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para la misión y para el Señor, por desgastarnos en este mundo, que por el trabajo, que por el dinero, por conseguir nuestras cosas, que por nuestra propia salud física y la salud espiritual y emocional. Y la preparación para verdaderamente llegar a esa patria celestial se da muy poco. A mí personalmente me pone a reflexionar en eso. No solo en mi vida personal, sino en el servicio que a veces puedo prestar como instrumento del Señor. ¿Cuál es el verdadero destino nuestro? Bueno, la verdadera meta es esa patria celestial, esa patria en la que somos todos hermanos, en la que estamos realmente con el Señor, nuestra meta final, nuestra victoria. Eso que le prometió a Abraham, que dice que va a ser padre de muchísimas naciones, no dice solo la nación del pueblo de Israel, muchas, o sea, nosotros ahí estamos incluidos, esa promesa también va para nosotros. Solo que ese encuentro, la muchedumbre de pueblos, y repito y recalco, finalmente va a ser allá en la patria celestial, en el reino de Dios. Me invita a dejar no dejar de hacer nada aquí, ¿no? Dejar de desgastarme tanto en las cosas del mundo, en las falsas seguridades del mundo. Acogerme a esta promesa que es para siempre, que es eterna. Abandonarme más en el Señor como hija y verlo como ese padre que tiene allá una habitación destinada para mí y para quienes van conmigo, porque indudablemente espera que llegue con muchos, pero en esa patria celestial. Muchísimas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? María Ruth. Martica, muy buenos días. Dios les bendiga, hermanitos. Un gran abrazo. Bueno, aquí, perdón, en el Evangelio
El Señor, veo yo aquí ya terminando casi esta quinta semana ya para llegar a Semana Santa y vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sigue revelando su verdadera identidad a todo este pueblo que con mente y como lo han dicho mis hermanitas, como lo decía Celina, con el mente y corazón cerrado totalmente, sin querer, porque yo creo que no era que no supieran que era el Hijo de Dios, porque sabemos los intereses de esta gente, de estos fariseos y todo eso, pero digamos que los que cierran el corazón y la mente al Señor, eh, y aquí el Señor Jesucristo, el Señor Jesús sigue revelando esa naturaleza divina porque sabe que Él quiere que reconozcan al Hijo de Dios que vino para darnos la salvación, que va a vivir esta dolorosa Semana Santa, pero que ahí no está ese yo soy de Jesús, que no solamente lo dice aquí, sino cuántas veces nos lo dice en la palabra del Antiguo Testamento cuando Papá Dios se le aparece a Moisés y sigue Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz, yo soy nadie va al Padre sino por mí y él sigue diciéndonos yo soy el Hijo de Dios. Eh, y aquí en este pueblo y cualquiera en la vida cotidiana, eh, Él nos está diciendo que Él es más grande que todos, que Abraham, que todo lo que hay en la tierra. Y es ese Jesús que viene y nos muestra quién es el Padre, que viene y nos dice que escuchen al Padre. Y sentimos nosotros aquí en esta lectura cómo se sigue acumulando toda esa tensión tan horrible antes de la crucifixión de nuestro Señor. Pero no hablemos de crucifixión, hablemos entonces de resurrección. No hay otro mediador ante el Padre sino Jesús. Y, y nosotros tenemos que ser bien conscientes nosotros de quién es ese Jesús, ese yo soy, ese es Dios. Sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y que nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor para poder entender quién es ese yo soy, poder tener ese encuentro personal, siempre estamos hablando aquí de esa filiación con ese Padre, vivir realmente nosotros esa comunión con Él, para poder nosotros entender por qué el Padre es el que nos muestra y nos envía a Jesús, y Jesús viene y nos muestra quién es el Padre, que nosotros ya lo conocemos y sabemos quién es el Espíritu Santo de Dios, quién es el que nos sigue diciendo, mostrándonos la verdad de este Padre misericordioso. Entonces, pues yo creo que aquí la invitación es a que cada uno de nosotros sigamos viviendo esa unción del Espíritu Santo, viviendo la resurrección de Jesús. Estamos en un recorderis aquí, pero lo que tenemos que vivir es a un Jesús resucitado, a un Dios que nos ama, a un Dios que vino para darnos la salvación. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, que sea la gracia del Espíritu Santo que siga mostrándonos la verdad y que nosotros aquí como Jesús, esa necesidad que tenía ya viendo que se estaba terminando el tiempo, también nosotros podamos ir y mostrar a los demás quién es ese Jesús, quién es ese Padre misericordioso, esa necesidad y esa urgencia que hay para que todo el mundo conozca quién es ese yo soy. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén. Gracias, Luquita. ¿Quién más? Andrea Yanira, por favor, sigue. Buenos días, queridos Buenos días. hermanos, para todos. Bueno, el Señor me dice que cuando ya, digamos, conocemos al Señor, ya somos, digamos, los que ya tenemos una experiencia con Él, un encuentro personal con Él, estamos privilegiados de cierta forma, porque nos pone un nuevo nombre. Dios nos hace nuevos, hace que nuestra vida sea nueva, como cuando recibimos nuestro bautismo, volvemos a nacer.
Entonces Él nos pone nuestro propio nombre. Así como nuestros padres nos bautizaron, nos ponen un nombre cualquiera, pero ya cuando entramos a tener ese contacto, ese encuentro personal con Él, Dios nos bautiza. Por eso así lo hizo con Abraham, ya le dio su verdadero nombre para, para con Él, para tener ese encuentro con Él. Ya no somos ese nombre antiguo, sino ya tenemos un nuevo nombre, ya somos reconocidos. Eso por un lado. Lo otro que me dice es que sí, ya hablaron de las promesas, también es una promesa que cuando estamos acá en la tierra, debemos de evangelizar, debemos de siempre ser Jesús Jesús en todo momento. Debemos de resplandecer ese conocimiento, esa formación, todo lo que Él nos ha regalado, darlo por medio de nuestro testimonio, por medio de todo nuestro servicio que le hacemos a Él. Entonces, también es como ser ese testimonio que no solamente tenemos acá cuando estamos todo el tiempo vivos, sino que también después de la eternidad vamos a estar con Él siempre. Es una promesa muy bonita porque, y es esperanzadora porque, digamos, ante el mundo, pues el mundo vive normal, la vida normal y pues no tienen ese sentido de que ya se murieron, ya se fue, ya se perdió, se murió, se acabó todo. No, Él nos dice que no, que a pesar de que nosotros vivamos acá, tengamos todos nuestros sufrimientos, dolencias, bueno, todo lo que tenemos día a día, después de la muerte también vamos a estar con Él. Entonces es algo muy engrandecedor porque es algo como tan inexplicable que uno no puede dar con todas las palabras, no se podría explicar cómo es ese proceso de que aquí en la tierra no se pierde el tiempo con Él y mucho menos después de la muerte, porque después de la muerte va a ser mucho mejor. Entonces, tantas personas que le tienen miedo a la muerte o que piensan que sí, que vamos a estar el solo vivir acá. No, trascendemos y trascendemos es con Él. Entonces, para mí eso es maravilloso, saber esa promesa tan especial que así mismo no me importa lo que tenga más que sufrir, porque Él me acompaña. Y después de la muerte también va a estar conmigo, porque siempre me dice. Y que así a pesar de que la gente piense y nos diga que los que estamos con Jesús, que estamos endemoniados, que estamos fuera de base, que estamos locos, que estamos, bueno, perdidos, que no importa porque Él siempre nos respalda con su Santo Espíritu y que eso va a ser eterno. Entonces, eso es para mí fabuloso. Gracias, buen día y Dios los bendiga. Gracias, Amén. Andreita. ¿Quién más? ¿Quién más le está regalando el Señor en su corazón hoy? Yo ¿Quién ni más? 10. Siga, Buenos por favor. días, Dios Buenos les días. bendiga. Amén. Retomando ayer de lo de ayer del Evangelio, qué palabra tan bonita que nos enseñaba. Decía, conocerás la verdad y os harás libre. Qué regalo tan bonito que Dios nos da ahí y nos enseña que debemos de dejar obrar el Espíritu Santo en nosotros, porque con el bautismo Él ahí nos hizo libres, que no sigamos atados ahí a la esclavitud. Y qué bonito también con el sacramento de la confesión, que nos pide, nos dice que nos confesemos, saquemos todo eso que ahí no nos deja de verdad lo que es seguir a Dios como debe ser. Y qué bonito en la confesión, porque ahí también vuelve a recordarme que conoces la palabra, la verdad, y os haré libre. Qué bonito, eso me enseña hoy, qué bonito me deja hoy esa enseñanza. Amén. Gracias. ¿Quién más? Hoy invitamos, Normita, a ver si nos quiere regalar su discernimiento, por favor.
Muy No, buenos días. Entonces, el Señor le bendiga grande y abundantemente. La alianza de Dios, la promesa que Dios le ha hecho a su pueblo, a su iglesia, como nos lo enseñaba desde el domingo, es que Él guardará en nuestro corazón, grabará en nuestro corazón su alianza, su palabra, que colocará en nosotros su Santo Espíritu. Para que eso pudiera suceder, Jesús tenía que morir, porque en la última palabra que Jesús dice, o que conocemos en la cruz, es que precisamente Jesús exhaló su espíritu, entregó su espíritu, y lo entregó para que nosotros lo recibiéramos. Lo dio para que nosotros fuéramos llenados por su espíritu. Y ese espíritu nos diera la fuerza y la gracia, uno, de conocerlo, pero no conocerlo de una manera intelectual, por un conocimiento, por un estudio, sino por una experiencia, por una vivencia. Solo de esa manera el cristiano puede realmente vivir o cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Jesús les está diciendo, yo conozco al Padre, pero no está diciendo, no lo conozco como ustedes lo conocen de una manera intelectual, ustedes lo conocen de una manera religiosa, yo lo conozco de una manera presencial, vivencial. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como católicos, como cristianos y como creyentes hagamos. Claro, el conocimiento sirve, el estudio sirve, la formación sirve, la preparación sirve, todo eso es importante, es valioso, ayuda, pero de nada sirve eso si no tenemos un encuentro personal con el Señor. Si este encuentro con el Señor no es de corazón a corazón. Siento yo que durante esta semana el Señor nos sigue hablando de eso. Nos sigue hablando y cuando nos habla de conocer, ayer, hoy, cuando nos está hablando de conocer, nos está diciendo definitivamente esta experiencia tiene que partir desde lo más profundo del ser humano, no desde la cabeza, no desde la inteligencia, no solamente desde la voluntad del ser humano, sino desde la experiencia. El problema de los grupos religiosos de la época de Jesús es que tenían a Jesús afuera, a Dios afuera lo tenían, no lo tenían adentro de su corazón. Por eso él sigue repitiendo, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en muchas partes de la palabra de Dios, y pues el Evangelio nos habla de eso, de la intimidad con Dios, de tener un encuentro profundo con Él. Me pregunto yo si la cristiandad hoy en día, o si nuestra iglesia hoy en día, realmente está buscando eso, o simplemente está buscando celebraciones externas, celebraciones superficiales, que como porque ya somos la iglesia, porque ya estamos revestidos, porque ya tenemos esto, aquello y lo otro, entonces ya no hay necesidad de profundizar, ya no hay necesidad de ahondar en nuestra relación con Dios. Me pregunto si nos habríamos acostumbrado a ser superficiales, a ser simples, a ser desabridos en nuestra vida cristiana. Yo creo que el Señor nos está invitando, toda esta semana nos está invitando, trabajen desde lo más profundo. Si van a orar, oren desde lo más profundo de su corazón. Si van a escuchar la palabra, déjenla que esa palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón. Si se van a relacionar con Dios, busquen tener una relación profunda con Dios. En uno de los grupos de oración en estos días decíamos, no nos dé miedo que nos tilden de fanáticos, no nos dé miedo. No nos dé miedo, porque es que no tenemos otro Dios, no hay otro Dios. Como algunos de ustedes lo decía, solo hay un Salvador, no hay otro Salvador, no tenemos otro Salvador. Entonces, ¿de qué clase de fanatismo nos van a juzgar o a criticar por estar enamorados del Señor, por haberle abierto plenamente nuestro corazón, por entregarle apasionadamente nuestras vidas? Y si alguien nos juzgara por eso, ¿qué importa? ¿Y qué con eso?
¿Qué estamos perdiendo? No estamos perdiendo nada. Pierde el que no se entrega, pierde el que no se abre, pierde el que no se dispone, pierde el que no le permite a Dios llegar hasta las fibras más profundas de su ser. Ese pierde, pero el que lo intenta y el que lo intente lo vuelve a intentar. Y eso no quiere decir que seamos ni perfectos, ni santos, ni nos creamos mejores que nadie. Sí, privilegiados sí, pero mejores que los demás no. Entonces sigamos intentando, sigamos esforzándonos, sigamos trabajando por eso, por el hecho de poder tener una relación, como lo he venido diciendo en esos días, de corazón a corazón con Dios, desde lo más profundo de nuestro ser, sencilla, una relación sencilla, una relación de padre a hijo, una relación de hijo a padre, una relación llena de amor, una relación tierna con Dios, pero que la tengamos, que nos esforcemos por tenerla. Entonces vamos entendiendo que tal vez se va a salvar, no el que sea más perfecto ni el que sepa más, sino que se va a salvar aquel que se esforzó más por tener una relación real, sincera, amorosa con Dios, aunque tal vez no haya llegado a la perfección. O a lo mejor para Dios la palabra perfección no va a significar ausencia absoluta de pecado, sino más bien va a significar esfuerzo profundo desde el alma, desde la raíz del ser humano para poder encontrarse con Dios. Y tal vez eso es lo que Dios va a terminar premiando. Tal vez eso es lo que Dios va a terminar mirando. Este se esforzó, este me buscó de verdad de todo corazón, en medio de sus debilidades, en medio de su humanidad, pero me buscó, fue sincero, fue honesto, fue transparente en esa relación, en esa búsqueda. Como el siervo, como dice el Salmo, como el siervo busca por las aguas, así nosotros también debemos de buscar de Dios, con ansiedad, con ganas, con deseo profundo de encontrarnos con Él. Y Dios, que es fiel, pues sabrá respondernos. Y Dios, que es fiel y que cumple sus promesas, sabrá hacer su obra y la hará por su Santo Espíritu. Porque para eso lo entregó, para eso lo dio en la cruz, para que nosotros lo recibiéramos. Y como lo dice Lucas 11, lo recibe el que lo pide. Por eso nosotros nunca nos cansamos de pedir y pedir y decirle: ven Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven Espíritu de Dios, enséñanos a orar, enséñanos a entender la palabra. ¿Y todo eso qué significa? Pues enséñanos a relacionarnos con Dios. Todo eso significa anhelamos, queremos y deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que este Dios, el cual estamos conociendo, lo queremos vivir en nuestras entrañas, lo queremos vivir hasta el tuétano de nuestros huesos. Eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos. Y habrán circunstancias en la vida, claro, que a lo mejor nos hagan brotar más nuestra carne y nuestra sangre humana, nuestra parte humana. Pero no hay duda, no hay duda que alcanzará el cielo y alcanzará la salvación y la vida eterna aquel que lo busca con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, le doy mi participación. Para mí, esta lectura es muy enriquecedora. Ahí me está diciendo el Señor, para comprender a Jesús necesitamos, o sea, es lo que nos está diciendo Norma en este momento, tenemos que llenarnos de la gracia del Espíritu Santo para tener ese encuentro personal con Dios todos los días. Y eso es en medio de las tribulaciones, en medio de todas las cosas que se nos presenten, porque como sabemos, el Señor siempre actúa en nosotros en el momento justo. Entonces, esa es invitación que nos regala el Señor hoy, que nosotros le creamos, que aumentemos esa fe, que seamos perseverantes, que no solamente es ir a la Eucaristía, que solamente no es rezar el Santo Rosario, sino lo que nos decía Norman, es tener un encuentro personal con Él, tener exteriorizar tanto en la palabra que nos regala todos los días, que nos llega a nuestro corazón y podamos tener ese diálogo y ese contacto con Él.
Entonces, esa es la invitación que nos regala hoy, así como Mamita María, ella es fiel al amor de Dios y que siempre está en oración y está permitiendo que el Señor te entre en su actuar y en su vida. Entonces, esa es la invitación que nos regala Dios. Entonces, que aumentemos cada día nuestra fe y que siempre nos unamos con Él, así sea 2 minuticos, en fin, cada día entreguemos nuestra vida con Él y analicemos qué nos está regalando cada día, porque el Señor todos los días tiene una palabra nueva para nosotros, por medio de la palabra, por medio de las situaciones, en fin. Entonces, creámosle plenamente y confiemos en Él. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Diosito nos bendiga y nos guarde, y que la Mamita María nos regale su bendición en el día de hoy. ¿Quién desea hacer alguna oración? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que en el día de hoy, Señor, aumentemos por medio del Espíritu Santo nuestra fe y que abramos ese corazón a la palabra del Señor. para que a ejemplo de Mamita María, llena del Espíritu Santo, nosotros también podamos conocer a a ese Dios por medio de la escucha de la palabra, a conocer al Dios que viene a salvarnos, que viene y nos da vida eterna. Amén. Amén. Para que siempre pidamos la luz del Espíritu Santo, que nos guíe para estos momentos de dificultad que vive el mundo, para que podamos comprender el mensaje diario de la palabra, para que lo podamos vivir, para que lo podamos transmitir. Pidámosle al Señor junto a Mamita María, que es nuestra mediadora, para que comprendamos cada día el amor del Señor. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos sentir ese encuentro con el Señor en lo más profundo de nuestro corazón y entender que el Señor siempre es eterno y no es como nosotros. Amén. Amén. Que para que con el Espíritu Santo nos dejemos embriagar y llenar de ese amor infinito que Dios nos regala. Amén. Amén. Bueno, entonces le damos gracias al Señor por esa palabra tan hermosa que nos está regalando hoy y le entregamos el día al Señor. Le damos infinitas gracias y a Mamita María que nos regale ese discernimiento y que nos ayude a que todo lo que nosotros hagamos y pensemos sea en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la invitación es hoy a que participemos en los grupos de oración. Hoy nos estamos reuniendo en la iglesia de San Cristóbal. En la pantalla encontrarán pues todos los sitios, los lunes en Subia, los martes en Eduardo Santos, los miércoles hoy en San Cristóbal, jueves en Castilla, viernes en Bosa y el sábado en el norte. Entonces, esa es la invitación que nos regala el Señor hoy. También a que contribuyamos a las misiones, regalando pues esas ofrendas grandes para el grupo, para la misión, que en este momento pues están dispuestos a realizarla en Apía, creo. Entonces, para que ayudemos con esa ofrenda que es tan necesaria para estas misiones. Esa la hacemos a nombre de Milena Bermúdez, al NECI 301-551-2161. Entonces, muchas gracias a todos, los esperamos mañana y esta tarde a las 3 de la tarde en el Rosario
y mañana nuevamente a las 8 escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, buen día.